Seguimos, señores, con Matutino TV Tres Verdades, como siempre dándoles las gracias a todos por la sintonía. Como habíamos dicho, ya ustedes desde la semana pasada sabían de este importante encuentro que nosotros sostendríamos con el licenciado Manuel Núñez, un hombre que sabe mucho. Manuel sabe mucho, sí. Y nosotros vamos a hablar de diferentes tópicos de la sociedad dominicana, fundamentalmente. Ustedes saben que él es un estudioso histórico de la relación dominico-haitiana, y como es el tema que está, por eso él lo llamamos, la gente que estamos en los medios de comunicación cada día, con el objetivo de conocer esa visión, ese conocimiento tan amplio que tiene el licenciado Manuel Núñez con relación a este tema y otros tantos, que es un privilegio para nosotros aprovechar el tiempo restante del programa para conversar con él. Manuel, gracias por venir. Gracias, Kenchi. Aquí estamos para responder a cualquier inquietud. Manuel, el momento actual de la relación de la sociedad haitiana y la relación dominico-haitiana, tu impresión con relación a eso. Mira, la sociedad haitiana ha sufrido un proceso de descomposición total. Lo primero es que ha desaparecido el Estado. No hay quien tenga el monopolio de la violencia legítima en Haití. No hay quien vigile las costas, porque no hay una armada. No hay quien vigile el territorio, porque no hay un ejército. Y no hay quien controle el espacio aéreo, porque no hay una fuerza aérea. Es un territorio que está a la Bartola, a la buena de Dios. Y todo eso implica que estamos además en un país que aquellos que tienen el control de la violencia son las pandillas que controlan el 90% de la capital del país y que han prácticamente convertido a las autoridades formales en un grupo de comediantes que no tienen ninguna capacidad de decisión. Frente a eso, en la combinación de estructuras que se han ido degradando, en el caso haitiano, estamos hablando del país más pobre del continente, con 70% de desempleo, con el liderazgo de todas las enfermedades que se transmiten por vectores, con una situación de inseguridad total, donde las bandas cobran peajes, secuestran, asaltan comercios, hacen todo tipo de violaciones a la población. No hay un sistema de justicia frente a una situación de impunidad y de crimen generalizado. Y eso, pues naturalmente, el propio Haití carece de la fuerza para poder enfrentar esa situación de descomposición. Necesita necesariamente de una intervención internacional que pueda marcar un rumbo, por lo menos estar tan mal como estaban antes de asesinar al presidente Jovenel Moïse en el 2021. O sea que estamos hablando de una situación de inestabilidad. Para nosotros es preocupante porque tenemos una frontera de 391 kilómetros con ese país y esa situación nos preocupa sobremanera porque la República Dominicana podría ser uno de los países inmediatamente afectados por la exportación del desastre a su territorio, porque tiene una frontera terrestre con un país inestable. La combinación de todo eso hace que Haití expulse cada vez más población y que el problema haitiano se haya transformado no solamente en un problema de los dominicanos que padecen una situación de desnacionalización
de el empleo, la agricultura, la construcción, los servicios, desnacionalización de los servicios sociales, como los servicios médicos y lo que es todo el sistema de ayuda social, el bono luz, el bono gas, todas esas fórmulas, los comedores económicos, están afectadas directamente por una migración que ha secuestrado todos los logros sociales de la República Dominicana en los últimos 50 años. Es una situación que debemos enfrentar con una visión patriótica, haciendo lo que ha hecho el presidente en gran medida, un llamado a la comunidad internacional para que no deserte, para que no dimita de sus responsabilidades con la situación trágica de Haití. Manuel, ¿qué relación guarda el hecho de que nada es de la noche a la mañana? La cantidad y la situación que tenemos de la migración haitiana no nace 4 o 5 años, 6 o 7. La masiva cantidad de niños haitianos en las escuelas no están porque nacieron ahora. La situación de USAID está relacionado con lo que vivimos aquí de la imposición a los gobiernos. Yo creo que sí, porque en gran medida la USAID fue una institución que operó de una manera con cierta autonomía por parte de los incumbentes y el gobierno de los Estados Unidos. Y en el caso nuestro se convirtió en la base de varias agendas distintas. O sea, lo que se hizo fue tratar de seguir una agenda. Había una agenda de seguridad que tenía como objetivo satisfacer las peticiones de la Agencia Central de Inteligencia y las peticiones del Departamento de Estado, pero luego habían otras agendas, como la agenda de género, como la agenda LGTBI, como la agenda de la llamada cultura woke, que habían ocupado una proporción de los fondos, y había agendas de carácter puramente político, como fue la agenda que surgió con el proyecto de Iniciativa Democrática PIB, en que la agencia se propuso influir en el diseño de los escrutinios electorales, y para ello creó esa red de observación electoral que luego se ha transformado en una agencia permanente, que es Participación Ciudadana, ¿no? Con un grupo de ciudadanos que obedecen a agendas específicas de la propia USAID y que han monopolizado, han secuestrado el término de la sociedad civil. O sea, tienen programas de televisión, llevan las agendas alternativas. Condicionan lo electoral. Condicionan lo electoral y influyen en los gobiernos, e incluso están inscritos en las ONGs que reciben fondos del Estado Dominicano. O sea que en este caso la agencia Participación Ciudadana en la actualidad recibe más fondos del Estado que lo que recibía de la propia USAID, porque la USAID tiene unos fondos que eran destinados a proyectos específicos, pero no eran fondos que se convirtieran en agencias de empleo permanente, que es lo que esta gente busca, ¿no? Convertirse en un factor de poder, influir en todo lo que es la gobernanza del país sin que ningún dominicano haya votado por ellos. Es decir, en este caso, ese grupo social quería gobernar sin haber sido electo. Y de hecho lo hicieron porque
dirigieron muchas agendas Sí. y No solo agenda, Y- fueron a cargos públicos importantes. han ido posteriormente a cargos públicos importantes, porque han estado siempre detrás. Y el gobierno de Fernández le creó a ese grupo el CES, que es la Comisión Económica, social. Económica y Social, Ay, Dios mío. donde están metidos todos, están metidos los jesuitas, están metidos los de PC, son los mismos, ¿no? Ellos tenían una especie de mascarón de proa, que era un hombre muy bien relacionado con todos los grupos, y que no era sospechoso digamos, de ningún tipo de agenda extremista, que era Monseñor Núñez Collado. Al morir Monseñor Núñez Collado, el cotarro, el florón pasa a manos del señor Rafael Toribio, que sabemos que está muy ligado a Participación Ciudadana y estaba muy ligado A USAID. a USAID y a esas agendas. Es decir, que había una conexión, una connivencia entre esos grupos. Entre los aspectos de esa agenda que afectaban directamente a la República Dominicana, con el caso haitiano, había los de la USAID habían logrado establecer un programa anti-VH, importando y administrándole, importando a los enfermos de Haití Para acá, para acá, sí. de VIH. De VIH, sí. Para entonces, en Justificar. República Dominicana, gastar esos fondos para el VIH, para haitianos con VIH. Entonces, nosotros estábamos importando enfermos para que la USAID Dios lo mío. manejara aquí. Y ese programa ha sido uno de los más afectados al bloquear los fondos de la USAID y someterlo a un escrutinio más severo, diciendo, bueno, cuáles eran, en efecto, las responsabilidades de los Estados Unidos, que no eran las que esta gente, convertido ya en un cuerpo autónomo del gobierno de Estados Unidos, estaba adoptando. Por eso es que había, yo recuerdo, 50 millones de dólares para condones, Claro, que sí, sí. incluía Haití. O sea, que lo que se financiaba para Haití era desde República Dominicana. Claro, es decir, porque los responsables de esos programas que se habían colocado unos Pero sueldos- las ONG dominicanas Sí, sí, que estaban aquí con esa finalidad. exacto. No, pues también había responsables estadounidenses y haitianos que también cobraban porque Vivían aquí. La USAID creó una estructura de personal, de empleos, de gente que vivía prácticamente dedicado no como un proyecto particular, sino como un proyecto permanente al mantenimiento de esas agendas. Es decir, que de ahí obtenía todos sus emolumentos, todos sus salarios. Y de la República Dominicana, esas ONG tenían como finalidad el tratar, primero, de responsabilizar al Estado dominicano de los problemas haitianos, es decir, si los haitianos carecían de documentos de identidad porque su Estado no se lo entregaba, porque no está organizado el país, el responsable era la República Dominicana. Si los niños en Haití se morían por tales o cuales vitaminas o morían en la situación de que no hay ningún tipo de examen durante la gestación, es responsable de la República Dominicana. Es decir, que de todos los problemas, Haití no era responsable de su propia existencia y la República Dominicana debía cargar con todas las obligaciones que la falta de derechos y de estructura social de ese país tenía. Yo particularmente siempre he dicho que los haitianos tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho al empleo, pero ese derecho no tienen que pedírselo a la República Dominicana, tienen que buscarlo en su país. Exacto.
Ese derecho existe, pero es allá donde los reclaman. Es decir, aquí no tienen ninguno de esos derechos. Aquí esos derechos son de los dominicanos, que son la obligación del gobierno dominicano. El gobierno dominicano no está obligado a crearle hospitales a los haitianos, ni está obligado a atender parturientas extranjeras con los impuestos de los dominicanos, ni está obligado a expedir documentación a personas que no son dominicanas. Las obligaciones del gobierno dominicano están circunscritas a los ciudadanos de la República Dominicana. ¿Qué relación tú puedes entonces interpretar cuando medios de comunicación, periodistas, acusan a la propia República Dominicana, siendo dominicanos, de todo eso que tú acabas de decir? Yo pienso que son personas que han tomado la agenda de estar en connivencia con todas las ONGs que viven de la miseria haitiana, que son como una especie de personas que extraen renta de ahí y que no le interesa en absoluto que la situación de Haití cambie, porque ellos viven directamente de esa situación de postración, de miseria, de víctima que tienen los haitianos. Entonces, esa gente, con tal de mantener ese papel, son capaces de contribuir a sepultar la soberanía de la República Dominicana, que es ya el objetivo último, es decir, que la República Dominicana sea intervenida por el estatus internacional y que sea eso lo que decide. En esa tesitura, nosotros hemos observado que la vinculación de la República Dominicana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se convirtió en una estrategia para tratar de desacreditar al país, y en esa estrategia de descrédito ha habido 3 fases. Después que el presidente Fernández admitió que la República Dominicana sea incorporada a la Corte y admitió la competencia de tribunales internacionales en nuestro país, cosa que no se había dicho antes, porque si bien la República Dominicana con el presidente Balaguer había reconocido la Corte, siempre se reservaba, cosa que hace Estados Unidos igualmente, el dominio interior del Estado Dominicano. Pues cuando el Estado Dominicano se expuso a esa experticia externa, inmediatamente, eso fue en el 98, en el 99 se produjo la primera condena, que fue la condena por la niña Yanni Bosicó, encabezada por una ONG haitiana y otras ONGs dominicanas y los jesuitas, ¿no? Luego se produjo una segunda condena, la condena del caso Nadeye Dorsemá, que eran unos haitianos que habían ingresado de noche a las 3 de la mañana en un camión conducido por alguien que no obedeció el alto, llamado La Volanta. Al volcar el camión, debido a que el chofer perdió el equilibrio, después que se le mandó y se le disparó para que se detuviera, se pensaba que era droga, el camión volcó y murieron 10 haitianos y la República Dominicana fue condenada al pago de más de $1 millón. ¿Se pagó? En indemnizaciones, fue condenada, no sé si lo pagaron, creo que sí. Y luego hubo una tercera condena en la cual yo fui testigo, porque yo fui amicus curiae, que llaman, el testigo de la corte, que se produjo en la biblioteca José de Vasconcelos, en México. En la tercera condena, la República Dominicana fue condenada por el caso Tide Méndez. El caso Tide Méndez era el caso de un haitiano que se hacía llamar William Medina Ferreras, que decía pertenecer a una familia dominicana y que él había sido deportado como haitiano hacia Haití. Una de las
reclamaciones mayores que ha hecho uno de los periodistas estrella, que ahora es embajador en México, es que la República Dominicana está deportando dominicanos por ser negros. Y entonces, este señor se inscribía digamos, un grupo de Nueva York. Que fue embajador en España recientemente. Sí, sí, también, sí. Para que se entienda. Un grupo de Nueva York fue encabezado por abogados de Nueva York, participó en la defensa de William Medina Ferreras. Durante el juicio se determinó que William Medina Ferreras no era dominicano, que su nombre era Winde Young y que había tenido alguna relación con una de las mujeres Medina Ferreras, pero que él no era parte de ese tronco y además por su acento, por su incapacidad para identificar los nombres de sus abuelos y demás, se le demostró claramente de que ni siquiera se sabían los nombres de sus supuestos hermanos, que eran unos 10. Y luego, pues, al demostrarse claramente que él no corresponde a ese tronco, se hizo un interrogatorio, lo hizo la Junta Central Electoral, de cada uno de los hermanos del tronco Medina Ferreras, y se demostró que ninguno, bueno, salvo una persona, nadie lo conocía. Es decir, que había sido una falsificación, pero en base a esa falsificación, demostrada de manera a ojos vistas, aún así, la Corte en el 2014 condenó a la República Dominicana, aún siendo evidente que la persona que sustentaba la acusación carecía de solvencia para demostrar que era dominicano, aunque había votado en todas las elecciones y aunque todos sus hijos tenían nacionalidad dominicana de manera legal. Esa persona se le dio de baja posteriormente en el registro de la Junta, lo cual quiere decir que los registros de la Junta Central Electoral están maleados, están alterados, y que ahora que se va a sacar una nueva cédula de identidad y electoral, lo deseable es que se haga una auditoría, Exacto. que se haga un escrutinio y que se saquen todas estas personas que están dentro del registro civil y que han entrado allí de manera fraudulenta, a chita callando, sin que las autoridades puedan detectar la proporción actual de esa falsificación. Mira, Manuel, introduciéndonos en el territorio haitiano y que, de acuerdo a los acontecimientos que van sucediendo, nosotros hemos hablado aquí en el programa de que los Estados Unidos han enviado ya a Haití un embajador. Una persona, no un embajador, sino un agregado económico. Un ex militar, ex funcionario en el Ministerio de Relaciones Exteriores y todo eso. Aquí ahora se aceptó el placer de un embajador haitiano. Como tú dijiste, la situación ya de Haití es ya, ahí no hay nada. Son un territorio con gente. ¿Qué tú crees que puede pasar si Haití podría estar en la agenda del gobierno de los Estados Unidos en los actuales momentos? Bueno, al parecer Haití no estaba en la agenda del presidente Trump. La forma en que se refirió a Haití, dijo que Haití era un agujero de porquería, por no decir la palabra Exacto. dominicana que se usa para Exacto. denominar a esa, Sí, sí. a lo que llaman un retrete, ¿no? Es decir, una letrina. Y luego, pues, no se usó el tema haitiano. De hecho, se refirió a unos haitianos,
lo acusaron de racista, de persona inhumana. Luego se averiguó lo que había ocurrido, ¿no? En una población de los Estados Unidos, donde llegaron unos haitianos que no tenían acceso a los recursos con que allí se cuenta para poder sobrevivir, y se comieron algunos animales domésticos. Eso fue en Ohio. Sí, y eso Trump dijo, pues se están comiendo Hasta la mascota. las mascotas, y entonces evidentemente fueron eso, pero no, él generalizó y creó toda una situación de preocupación y de adversidad, e hizo que los grupos haitianos de los Estados Unidos, que tienen papeles norteamericanos, militaran de manera cerrada en contra de Trump. Entonces, naturalmente, al ganar Trump, pues ni miró para Haití, o sea que no le interesó el tema y lo dejó caer. Actualmente yo pienso que las personas que constituyeron la misión de la MINUSTAH, que duró 17 años en Haití, padecieron un hartazgo, ¿no? O sea, aquella misión en la que era comandada por Brasil, estuvo Chile, estuvieron países de Asia, de África, eran unos 8.000 militares, una misión que costaba 900 millones de dólares por año, y que en definitiva, como todas las misiones de la ONU, son misiones que se toman por un tiempo, que puede ser 1 o 2 años. Sin embargo, esta misión duró más tiempo y los haitianos querían prolongarla de por vida. La pidieron. Sí, naturalmente 17 años se llegó al límite. Era una misión de desarme y estabilización, pero la misión no tenía como un mandato claro de qué era lo que iba a hacer, además de desarmar, porque al final tenía que dejar un polo de autoridad para evitar que el país cayera en el desorden y en la descomposición, y que volviera nuevamente las armas en manos de las pandillas a ser los árbitros reales. La misión, después de ese tiempo, pues se retiró. Al retirarse, el país volvió a la antigua forma predominante durante la etapa de Aristide, donde las bandas de Manuel Constant tenían el control, Guy Philippe, Chamblanc, es decir, había varios grupos que manejaban el predominio de la fuerza, pero ahora el sistema se ha descompuesto aún más y los grupos son mayores, han formado una federación de bandas llamada el G9, con lo cual evidentemente Claro que se va. se muestra que todo el sistema y toda la inversión que se hizo durante la MINUSTAH fue dinero tirado al agua, se volvió agua de borrajas, y eso ha hecho que la comunidad internacional esté harta de Haití, porque los haitianos piensan que la comunidad internacional son unos donantes permanentes, que Ellos tienen que vivir de eso, o sea, de que le den. y que ellos son víctimas permanentes. O sea, víctimas. Pero el mundo entero está en crisis, o sea que el interés de la comunidad internacional siempre es un interés pasajero, efímero, no puede ser permanente, porque en ningún país puede estar permanentemente viviendo a costa de la caridad de los demás. Exacto. Es decir, eso es, además de injusto, es totalmente improcedente. Y eso es lo que ha ocurrido, que la comunidad internacional se ha desinteresado del tema haitiano. Ahora ellos han igualmente invocado a esa comunidad. Biden aceptó la intervención de Kenia, pero nadie ha hecho un gesto para enviar soldados, para ampliar
situación para hacer un proyecto de cómo restablecer el monopolio de la fuerza por parte del Estado haitiano legal de las personas realmente electas. Y todo eso, pues evidentemente, ha hecho que el tema se haya dejado entre paréntesis, sin tener ningún tipo de salida inmediata y real. Óyeme, ante la situación de que tiene la ONU, que acaba de salir un informe económico, que la ONU tiene un déficit de más de 2.000 millones anuales. O sea, y que los donantes, ante la situación económica que enfrenta, sobre todo los de la ODS, que era lo que apoyaban los fondos, el 0.7 a la ONU, Sí. resulta ser que ahora esos países, sobre todo Alemania y todos los países europeos, están en crisis económica. Y que los dos principales que alimentaban a la ONU, Estados Unidos y China, no lo están haciendo. Entonces Antonio Guterres ha lanzado el SOS de que hay una crisis, que está la situación de Haití. ¿Qué se haría ante la ONU, que no tiene capacidad para financiar? ¿Qué puede pasar cuando nosotros tenemos, Manuel, de este lado, que es lo que quiero que incluya, a los grandes empresarios haitianos, que fueron los más beneficiados de este lado? Bueno, yo pienso que en primer lugar en Haití hay que diferenciar de que es un país de varios pisos, ¿no? Es decir, que no es nada más un piso bajo, sino que hay varios estamentos. Existe el estamento comercial y económico, que es pequeño, no tiene la dimensión de la República Dominicana, porque la gente dice, en Haití hay gente con mucho dinero, sí, pero eso son pocos, porque el país es pequeño, es decir, porque económicamente es un país de una economía 13 veces menor que la de la República Dominicana. O sea, no puede tener las proporciones importantes que algunos imaginan. Naturalmente, como allí se pagan pocos impuestos o no se paga impuestos, son sectores que, aunque son pequeños, están muy bien engordados, porque no pagan impuestos, es decir, y las formas de vida tienen que ver con el consumo de importación, porque aquí no se produce nada, con el predominio en ciertos sectores como la medicina, la alimentación y demás, y con el narcotráfico, que sí ha prosperado de manera brutal, porque no hay nada que pueda impedir el manejo, es decir, las costas son santuarios francos para los narcotraficantes transportarse, lo mismo que el espacio aéreo no tiene ningún tipo de interdicción. Es decir, que toda la situación hace que haya crecido un sector muy grande de la economía canalla y que además ese sector tenga, no en todo el plano general, pero alguna conexión con la economía formal. Esas situaciones se han agravado porque los miembros de esas familias, al estar en un país donde no hay servicios educativos, las escuelas no abren, no hay hospitales, muchos de ellos se han trasladado a vivir fuera del territorio haitiano, en una parte en la República Dominicana, otra parte en Miami, otra parte en ambos países, con su conexión con su lugar de origen, que es Haití. Es decir, que mantienen abiertas las casas, pero sus viviendas están, las casas comerciales, pero sus viviendas están
también colocadas fuera de ese territorio, debido al peligro que significa vivir allí, porque allí no hay, para tener seguridad hay que tener una guardia personal, una vigilancia extrema, mecanismos de seguridad extraordinarios, pagar peaje, tener buenas relaciones con las bandas, y eso evidentemente hace que se dificulten esas operaciones que no estimulan la instalación permanente de las personas que representan el mayor poder económico del país, salvo de aquellos que pertenecen ya directamente a las narcobandas que tienen allí su territorio como santuario de operaciones ilícitas. O sea, ese es el panorama. Con relación, Manuel, mira, a todo eso que tiene que ver con las medidas tomadas por el gobierno, o sea, 15 disposiciones fundamentalmente, pero más básicamente las 10 primeras que tú conoces bien. ¿Qué opinión te merece sobre el particular? ¿Qué informe tú tienes? ¿Qué información tú tienes? ¿Qué conocimiento en torno a la aplicación de las mismas? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con las 15 medidas. Yo creo que el gobierno ha dado una señal positiva después de casi 20 años de retroceso en el tema haitiano. Se entendió y se entiende, los dominicanos entienden que el gobierno que creó la verja perimetral tiene más sentido de la lógica del que creó una universidad en Haití. O sea, son cosas distintas que corresponden a situaciones y percepciones diferentes, ¿no? A los dominicanos no les conviene un gobierno que le traspase responsabilidades del Estado dominicano con Haití. Yo pienso que lo que le conviene a un gobierno que entienda que el primer deber del gobernante dominicano es proteger a la República Dominicana de los imponderables, de las situaciones indeseadas, que esa vecindad peligrosa mantiene a nuestro país. Es decir, que el objetivo esencial es que estas situaciones no arrastren a la República Dominicana al despeñadero, al atolladero en que vive ese Estado. Y por eso entiendo que esas medidas fueron positivas. Estamos viendo que han sido combinadas con un programa de repatriación permanente, que deben seguir seguidas de manera paulatina con un programa de desmantelamiento de los enclaves ilegales establecidos en República Dominicana, Perfecto. tal como Friusa, pero hay muchos Friusa en el país. Hay muchos frisos en el país. Sí. O sea, hay que desfrizar el país, Sí, se pudiera decir, ¿no? sí, claro. O sea, decir que continuar esos tipos de operativos. Esos operativos deben comenzar primero destacando la legalidad de estos emplazamientos, de estos enclaves, recuperando la propiedad territorial de esos sitios, porque muchos de esos enclaves o están en tierra del Estado o están en tierra de particulares que no pueden hacer ningún tipo de operación jurídica debido justamente a la existencia de un emplazamiento que ha desvalorizado sus propiedades. Exactamente. Entonces, evidentemente que esa es una situación fundamental, pero al mismo tiempo el gobierno, con la medida que tomó para los hospitales, ha sido efectiva porque es la primera vez que se registra una disminución de parturientas en los hospitales que estaban devorando todo el presupuesto de salud pública y que estaban condenando a los dominicanos a unos servicios sobresaturados, sobrecargados, que redundaban en una pérdida de eficiencia e incluso aumentaban la desesperanza de los dominicanos. Esas situaciones deben extenderse
a todo lo que es el sistema laboral dominicano para recuperar el empleo en la República Dominicana, porque el empleo es el mecanismo de supervivencia del dominicano. Claro. No se puede decir, porque hay toda una serie de políticas demagógicas, de que tal o cual gobierno, como decía el presidente Medina en su momento, ¿no?, imitando a Lula, que era su modelo, hemos sacado a tantos dominicanos de la pobreza. No, los dominicanos no salen de la pobreza con el asistencialismo. El asistencialismo no es más que un impuesto colocado en la clase media para comprar la conciencia de votantes en situación de desesperanza. Lo que saca a los dominicanos de la pobreza es el crecimiento económico. Y el crecimiento económico que impregne a las clases más necesitadas de la República Dominicana, de modo que esta gente pueda salir aprendiendo a pescar, como se dice, ¿no? No dándole un pescado episódico alguna vez, sino aprendiendo a pescar y incorporarse directamente al sistema productivo. O sea, es la única forma de conjurar la pobreza en el país y de tratar de darle satisfacción a las masas del pueblo dominicano que están padeciendo de una manera terrible la privación del desarrollo, porque todos los logros económicos han sido devorados previamente por una población que entra en la República Dominicana a saco y que se apropia y secuestra el bienestar del país. Así es. Lamentable del tiempo, ¿eh? No, es el primer encuentro con Manuel, porque hay tantas cosas que se quedan y que Manuel maneja muy bien, que la población dominicana merece conocer de una persona versada, con amplios niveles intelectuales y culturales, y sobre todo con una visión amplia de lo que es la República Dominicana y todo el enclave internacional, como lo sabe Manuel. Y nosotros vamos a comprometernos a él para que en días sucesivos, en miércoles sucesivos, nosotros podamos volver a contar con él para tratar no solamente el caso particular del tema haitiano, sino la relación política interna de nuestro país en momentos como este, en donde se avisoran muchas cosas para la República, que desde el punto de vista político y social y económico también ustedes saben que están en un proceso. Y nosotros vamos en ese momento vamos a hablar con Manuel en torno a eso. Y claro está, dependiendo de cómo vaya evolucionando la situación del pueblo haitiano, donde él conoce muy bien, entonces también hablaremos sobre algunos tópicos con relación a eso. De tal manera que, Manuel, gracias por venir, gracias por atender nuestra invitación y te agradecemos infinitamente tu gesto para con nosotros. Gracias a ustedes y aquí siempre las órdenes. Señores, gracias. Mañana volvemos a las 7 de la mañana otra vez en Matutino TV Tres Verdades y en la noche queremos que nos acompañe como de costumbre en Panorama Social. Pasen feliz resto del día.